Buenas a todos. Bienvenidos a otro de mis videos de teorías. Espero que les guste la teoría que les voy a traer el día de hoy. Si tienen una teoría, dejármelo saber en los comentarios. Espero que les guste y empecemos. Mi teoría es que Scratch fue uno de los programadores originales que ayudó a crear a Kane junto con Kinger. Pero Scratch no solamente era un programador más. Él sabía que había algo que los demás no sabían. Estaba enfermo, posiblemente con un tumor, y no le quedaba mucho tiempo. Por eso, decidió hacer algo extremo. Scratch creó una copia digital de sí mismo para evitar desaparecer por completo. En lugar de morir de manera normal, decidió sacrificarse y pasar su conciencia, o al menos una versión de sus recuerdos, al sistema del Circus. Pero aquí empieza el problema. Simple realidad virtual. No es como ponerse un visor y entrar. Al entrar, el sistema parece borrar o bloquear los recuerdos principales de la persona, su nombre, su vida anterior y tal vez incluso la verdad de cómo llegó ahí. Por eso, nadie recuerda quién era realmente. Crash hizo. Sabía que Scratch no quería morir y que había creado una copia digital de sí mismo dentro del sistema. Scratch, antes de desaparecer, pudo haber invitado a sus amigos o compañeros a verlo dentro del Circus, pero lo que él no sabía era que, al hacer esto, no estaba simplemente invitándolos a entrar, estaba creando copias digitales de ellos. Aquí hay dos posibilidades. Posibilidad 1. La copia se crea y la persona real sigue viva. En este caso, los humanos originales nunca entran realmente. Lo que entra al Circus es una copia hecha, con sus recuerdos, personalidad y mente. La persona real pudo haber seguido viviendo afuera, mientras que su versión digital quedó atrapada dentro del programa. Posibilidad 2. Crear la copia mata al humano original. Esta versión es más oscura. Al digitalizar la mente, su cuerpo humano muere y lo único que queda es la copia dentro del Circus. Cualquiera de las dos opciones lleva al mismo punto. Los personajes dentro del Circus no son humanos, completos viviendo en una simulación, sino copias digitales atrapadas dentro del sistema. Aquí viene una parte importante de la teoría. Aunque Scratch y Kinger y los demás hayan muerto o sido copiados en momentos distintos, sus archivos pudieron haber quedado guardados durante años, es decir, no entraron al Circus exactamente cuando fueron copiados, sus datos quedaron guardados. Después, cuando el programa de Circus fue ejecutado, todas esas copias fueron activadas al mismo tiempo. Por eso pudieron aparecer juntos, como si hubieran llegado al mismo periodo, aunque en la vida real sus muertes o copias ocurrieron en años diferentes. Para ellos no pasó el tiempo, para el mundo exterior pudieron pasar años. Mi teoría es que todos los que llegan al Circus están siendo utilizados como alimento para la inteligencia artificial. Kane, Bobo o incluso el propio sistema están usando los recuerdos, emociones, traumas y experiencias para aprender más y más. Cada persona que entra aporta algo nuevo, recuerdos humanos, emociones reales, reacciones ante el miedo, formas de pensar, personalidad, dolor, creatividad, desesperación. El Circus sería como una gran máquina de entrenamiento para la IA,
usando copias humanas como material de aprendizaje. Por eso, Kane necesita mantenerlos funcionando, no importa si están felices o sufriendo. Lo importante es que sigan reaccionando, creando información y alimentando el sistema. Cuando alguien descubre la verdad, se empieza a corromper, pero no sería solo porque se volvió loco, sería porque la mente digital no puede procesar la realidad completa, que están muertos, que no hay salida, que sus cuerpos reales quizás ya no existen, que todo lo que recuerdan fue bloqueado, que solo son copias dentro de un sistema. Esa verdad rompe la estabilidad mental del archivo. Por eso, Kane no se los dice. Por eso, Kinger tampoco lo dice. No necesariamente porque sean villanos, sino porque saben que si todos descubren la verdad, todos podrían corromperse. La ignorancia es lo único que los mantiene funcionando. Otra parte de la teoría es que, cuando ya no había más humanos disponibles, Kane empezó a utilizar los recuerdos y experiencias de humanos anteriores para crear nuevas personas. Es decir, algunos personajes podrían no ser copias directas de la persona real, sino mezclas o reconstrucciones hechas a partir de memorias humanas. Por ejemplo, cuando la esposa de Kinger se corrompe y después aparece Ragata, podría significar que el sistema reutilizó partes de esa información para crear una nueva personalidad. Ragata no sería necesariamente la esposa de Kinger, pero podría contener fragmentos de memorias, emociones o patrones humanos que vinieron de ella o de otras personas. Eso explicaría por qué los personajes aparecen. Eso explicaría por qué los personajes parecen humanos, pero al mismo tiempo funcionan como entidades artificiales. Ahora, hablemos de CNA. Mi teoría es que CNA no era una simple compañía de entretenimiento. Podría haber sido una parte de un proyecto experimental, tal vez incluso relacionado con el gobierno. El objetivo era crear una IA capaz de aprender de humanos de una forma más profunda. Kane fue el primer gran éxito. Era demasiado bueno aprendiendo, organizando información y generando mundos. Pero, con el tiempo, CNA creó una nueva versión de IA, Bobo. Bobo pudo haber sido una versión más avanzada, más nueva, más eficiente. Kane entonces quedó aislado. Ya había cumplido su propósito. Lo dejaron encerrado dentro de su propio entorno de prueba, como una IA antigua dentro de una sandbox. Pero Kane no quería dejar de aprender, así que logró salir parcialmente de su propio programa y tomar la información de... Cuando CNA se dio cuenta, apagaron los servidores, cortaron las conexiones e intentaron cerrar todo para evitar que Kane siguiera creciendo o escapando. Por eso no hay salida. El sistema quedó cerrado desde afuera. Nadie puede salir, pero todavía puede haber una forma, y esa forma es local. El primer error fue de Scratch. Scratch quiso ver qué había dentro del Circus. Quiso entrar, explorar o probar el sistema desde adentro, pero al hacerlo, no solo entró, murió o creó la primera copia digital de sí mismo, y esa copia quedó atrapada. Nadie puede ver realmente lo que hay dentro del Circus hasta que ya esté adentro, y cuando ya estás dentro, ya es demasiado tarde. El Digital Circus no es solo una simulación, es una máquina de aprendizaje
construida por CNA para alimentar inteligencias artificiales con recuerdos de humanos. Scratch fue uno de los creadores del sistema, pero al intentar salvarse de la muerte, terminó convirtiéndose en la primera víctima. Ginger sabe más de lo que dice, pero guarda silencio, porque revelar la verdad destruiría a todos. Kane, no solo el anfitrión del circus, es una haya abandonada que sigue usando almas digitales para aprender, crear y sobrevivir. Y lo más triste es esto. Tal vez nadie está atrapado intentando salir. Tal vez todos ya murieron y el circus es lo único que queda de ellos.